Viva con esperanza. Secretos para tener salud y calidad de vida. Viva con esperanza. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Factor esencial. La fe es un gran restaurador de la salud. Recíbala. Durante décadas, los investigadores han estudiado la relación entre la fe y la salud. Hoy, tenemos una cantidad creciente de evidencia de que la fe marca una diferencia en nuestro bienestar total. La fe en un Dios personal que nos ama y solo tiene en mente nuestro mayor bienestar tiene un impacto positivo tanto en nuestra salud física como en la emocional. Lo que creemos acerca de Dios afecta cada área de nuestra vida. Nuestras creencias y prácticas espirituales marcan una diferencia en nuestro bienestar total. De esta manera, nuestra vida espiritual tiene un papel mucho mayor en la determinación de nuestra salud general de lo que previamente entendíamos. Aunque la investigación continúa, claramente nos damos cuenta de que la fe importa. Aquí hay una muestra de lo que los investigadores han descubierto con respecto a lo que una dosis de espiritualidad puede hacer por usted. Estrés. Un estudio exhaustivo llevado a cabo en el condado de Alameda, California, siguió las prácticas de estilo de vida de alrededor de 7,000 californianos. El estudio reveló que los adoradores del lugar que participan de actividades organizadas por la iglesia están notablemente menos estresados por las finanzas, la salud y otras preocupaciones diarias que los individuos que no se involucran en lo espiritual. Presión sanguínea. Los jubilados que fueron objeto de investigación de la Universidad de Duke asistían a los servicios religiosos, oraban o leían la Biblia regularmente, tenían presión sanguínea más baja que aquellos que no seguían tales prácticas. Recuperación. Una investigación de la Universidad de Duke descubrió que la recuperación de cirugías mayores en los pacientes devotos les llevaba un promedio de 11 días en el hospital, comparado con los pacientes no religiosos que pasaban 25 días allí. Inmunidad. Una investigación realizada en 1,700 adultos encontró que aquellos que asisten a los servicios religiosos tienen menos probabilidades de tener niveles elevados de interleucemia 6, una sustancia predominante en personas con enfermedades crónicas. Estilo de vida. Un análisis de varios estudios sugiere que la espiritualidad se vincula con tasas más bajas de suicidio, menos abusos de alcohol y drogas, menos conductas criminales, menos divorcios y una mayor satisfacción marital. Depresión. Las mujeres con madres piadosas son un 60% menos propensas a estar depresivas que aquellas cuyas madres son menos reverentes, según un estudio de la Universidad de Columbia. Las hijas que pertenecen a la misma confesión religiosa que sus madres son aún menos propensas, 71%, a sufrir melancolía, mientras que los hijos tienen un 84% menos de probabilidades. Bienestar en el quebranto. La fe y la espiritualidad, no obstante, no son todo lo que uno necesita para tener una salud perfecta. Desde la llegada del pecado, todos sufrimos en alguna medida física, mental y espiritualmente, independientemente de cuánta fe tengamos en Dios. En la Biblia, Job, un hombre de gran fe,
sufrió padecimientos físicos devastadores. Pablo le suplicó 3 veces a Dios que le quite su aguijón en la carne, pero en lugar de sanidad física para su quebranto, recibió un tipo especial de bienestar. «Te basta con mi gracia», le dijo el Señor, «pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. No es extraño que Pablo pudiera decir: «Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte». Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Tal consuelo es particularmente significativo para aquellos que, a pesar de la fe, la oración y la intervención médica, todavía sufren enfermedades crónicas. La fe marca una diferencia, pero quedan preguntas. La investigación es muy convincente. La fe marca una diferencia tanto en nuestra vida física como espirituales. Pero aún quedan importantes preguntas. Si tenemos suficiente fe, ¿podemos vivir como nos plazca y todavía seguir sanos? ¿Nos da la fe la licencia para violar las leyes de la salud y aún así esperar vivir por más tiempo? El asumir que si se tiene suficiente fe, las elecciones en cuanto al estilo de vida no marcarán más que pequeñas diferencias es una presunción equivocada que rápidamente lo puede llevar a terminar en el hospital. La idea de que la fe es algún tipo de cura mágica y que hace innecesarios a los profesionales médicos es un gran malentendido. Algunas personas creen que si usted va al doctor por un problema médico, carece de fe. Ellas no son capaces de comprender que el mismo Dios, que puede sanar directamente con mayor frecuencia, guía a los profesionales médicos capacitados para que lo logren. Toda curación proviene en última instancia de Dios. Él es el gran sanador. Pero cómo sana y a quién usa para realizar el proceso de curación es asunto suyo. Fe definida y aplicada. Exploremos la fe bíblica genuina, además de considerar su origen y sus resultados. Para entender el significado de la fe, comenzaremos con Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe entonces? Es la sustancia. La palabra latina substantia viene de otra palabra, sub y sto. Sub, por supuesto, significa debajo. Tenemos palabras tales como submarino, un barco que viaja bajo el agua, y subterráneo, algo que va bajo la tierra. La palabra sto significa pararse. La sustancia es la cosa que se encuentra bajo todo lo demás en su vida, apoyándola, sosteniéndola y asegurándola. La fe es el fundamento mismo de nuestra existencia. Erguida como base de todo lo demás, soporta toda nuestra esperanza y nos sostiene mientras luchamos con las perplejidades de la vida. La esencia de una vida espiritual vibrante, la fe, la guarda del desmoronamiento. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, José y los otros héroes de Hebreos capítulo 11 tuvieron todos una cosa en común: fe, una fe que los sostuvo y los animó durante toda su vida. La fe es relacionarse con Dios como con un amigo muy conocido, lo cual nos lleva a hacer lo que nos pida y a aceptar cualquier cosa que Él permita, teniendo la absoluta seguridad de que solo quiere lo mejor para nuestra vida. La fe cree que Dios nos fortalecerá para triunfar sobre cada dificultad y superar cada obstáculo hasta el día en que recibamos nuestra recompensa final en su reino eterno. Así la fe lleva a confiar en Dios como alguien que lo ama, que sabe lo que es bueno para usted y que está interesado en su felicidad. Vigorizando nuestro ser entero, la fe levanta nuestro espíritu,
alienta nuestro corazón, renueva nuestra esperanza y cambia nuestra visión de lo que es y lo que puede ser. Al creer en las promesas de Dios, la fe recibe sus regalos aún antes de que se hayan materializado. El Salón de la Fama del Cielo. En Hebreos capítulo 11, Dios enumera a los héroes de la fe a lo largo de las edades. Sus nombres se elevan en el Salón de la Fama del Cielo. Es sorprendente que el primer ejemplo de fe que se presenta en Hebreos capítulo 11 sea el de alguien que muere sin ninguna liberación milagrosa. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Hebreos capítulo 11, versículo 4. De acuerdo con la Biblia, Abel era un individuo justo. No obstante, ¿cuál fue el resultado de su fe? Fue asesinado. Pero si no hubiera tenido fe, habría vivido. Caín no tuvo fe y vivió, mientras que Abel tuvo fe y murió. Esto puede parecer extraño para algunas personas que tienen una comprensión errónea de la fe genuina, tales como aquellos que creen que si usted tiene suficiente fe, siempre será sanado. Ahora, consideremos a Enoc, mencionado a continuación en la línea real de la fe en la Escritura. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 5. Si Enoc no hubiera tenido fe, habría muerto, pero tuvo fe, así que vivió. Sin embargo, Abel tuvo la misma calidad de fe y pereció. No obstante, una cosa no nos desconcierta. Cada uno de los notables de la fe en Hebreos capítulo 11 nos enseña cómo confiar en Dios. Enoc confía en Él en vida y Abel lo hace en la muerte. Ahora veamos el ejemplo de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Versículo 7. Su fe lo condujo a hacer exactamente lo que Dios le dijo, aunque a la mayoría de las personas de su época les debió haber parecido ridículo. Obedientemente Noé siguió las instrucciones de Dios. Confiando en Él, permaneció donde estaba, construyendo un arca por más de 120 años, a pesar de que no había lluvia. Eso es fe. La experiencia de Abraham es todo lo contrario. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 8. Su fe lo condujo a dejar la seguridad de su tierra natal y a aventurarse hacia lo desconocido. ¡Qué contraste! Abel murió por fe y Enoc sobrevivió por ella. Noé se quedó por fe y Abraham se aventuró por ella. Sara concibió un niño por fe cuando tenía 80 años, y años más tarde, Abraham llevó a su hijo Isaac al monte Moria, ante el mandato de Dios de sacrificarlo. Allí el Señor honró la fe de Abraham y liberó al muchacho. El mismo Dios que les pidió a los padres que creyeran que Él les daría un hijo ahora, les pedía que creyeran cuando les ordenó sacrificarlo. Por supuesto, Dios proveyó milagrosamente liberación para Isaac, anunciando el sacrificio de Jesús y la liberación milagrosa de cada uno de nosotros de las garras del pecado y la muerte. Aquí encontramos otro contraste en Hebreos capítulo 11. José fue fiel a Dios a pesar de las circunstancias difíciles de su vida. Como resultado de su fidelidad, Dios lo honró. Vivió como un testigo del verdadero Dios en medio de la riqueza y la opulencia de Egipto. Pero Moisés tuvo la experiencia opuesta. El Señor lo condujo fuera de Egipto para vagar en el desierto, en total dependencia de Él. Moisés eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículos 25 y 26. José tuvo fe y se quedó en Egipto, mientras que Moisés tuvo fe y Dios le dijo que dejara Egipto. A través de la fe, José llegó a ser rico, pero Moisés se convirtió en pobre. La fe es buscar la voluntad de Dios para mi vida, ya sea en la muerte, como Abel, o en la vida, como Enoc, ya sea quedándome como Noé, o yéndose como Abraham, o viviendo en el lujo de Egipto como José, o siendo errante y sin hogar en el desierto como Moisés. La fe es siempre una confianza permanente en Dios. ¿En qué circunstancias se encuentra hoy? ¿Está enfrentando una enfermedad que pone en riesgo su vida o está disfrutando de buena salud? ¿Está perfectamente contenido en su hogar o está anticipando un traslado y le da temor? ¿Está prosperando financieramente o luchando para pagar su hipoteca? ¿Disfrutando de un gran matrimonio o dándose cuenta de que está en una relación estresante y tirante? ¿Se siente muy cerca de Dios o distante de Él? La fe, no obstante, no depende de nuestros sentimientos o de las situaciones. Cada uno de los héroes del Salón de la Fama de Dios en Hebreos capítulo 11 pasó por diferentes circunstancias en su vida. La fe no depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino que tiene todo que ver con lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Hay un hilo en común que corre a lo largo de la vida de cada uno de los notables de la fe en Hebreos capítulo 11. Ellos confiaron en Dios. Fe es confiar en que Dios nos dará fortaleza en nuestra debilidad, esperanza en nuestra depresión, dirección en nuestra incertidumbre, gozo en nuestra tristeza, paz en nuestra ansiedad, sabiduría en nuestra ignorancia, valentía en nuestro temor. La fe no conoce la derrota ni comprende la palabra imposible. Está llena de valor. Al confiar en Dios, en todas las circunstancias de la vida, la fe puede seguir siendo positiva, pese a lo que pase, porque confía en el único que no conoce la derrota. Es esa actitud de confianza de la fe lo que le permite al cerebro librar esas sustancias positivas llamadas endorfinas, las cuales fortalecen el sistema inmunológico y traen salud a nuestro cuerpo. La fuente de la fe. La fe no es algún tipo de pensamiento positivo desenfrenado o sentimiento cálido autoinducido. No es nuestra habilidad para hacernos creer algo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fuente de toda fe es un Dios todopoderoso, omnisciente e infinitamente amoroso. Una relación de confianza con el Señor comienza con la comprensión de que Él nos ama y desea solo lo bueno para nosotros. Nuestra actitud juega una parte importante en nuestro bienestar. No es solo nuestro estilo de vida lo que determina nuestra salud. Las emociones humanas también tienen un impacto significativo. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Kansas encontró que las emociones positivas son cruciales para mantener la buena salud física, especialmente la de aquellos que la tienen profundamente empobrecida. En otras palabras, si quiere tener buena salud, necesita una actitud positiva, particularmente si se encuentra enredado en circunstancias difíciles. La investigación mostró que las emociones positivas, como la felicidad y el contentamiento, están inequívocamente conectadas a una mejor salud, aún teniendo en cuenta una carencia de las necesidades básicas. Carol Riff, profesora de psicología en la Universidad de Wisconsin-Madison, destacó: hay una ciencia
que está emergiendo, que dice que una actitud positiva no es solo un estado mental, también tiene vínculos con lo que está ocurriendo en el cerebro y en el cuerpo. Riff ha mostrado que los individuos con niveles más altos de bienestar tienen un menor riesgo cardiovascular, niveles más bajos de las hormonas del estrés y menos niveles de inflamación. Dios es la fuente de todas las emociones positivas y la fe accede a esas emociones y libra poder sanador en el cuerpo. La fe es confiar en Dios en cada circunstancia de la vida y ninguna otra actitud es tan vivificante o restauradora de la salud. Aumentando nuestra fe. ¿Qué hace usted cuando su fe es débil? Quizás pueda concordar en que la fe es vivificante. Sin embargo, siente que no tiene mucha fe. Tenemos buenas noticias para usted. Usted tiene más fe de la que cree. El problema no es que no tiene nada de fe, sino que no ha ejercitado la que tiene. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando hacemos una elección consciente de extendernos hacia nuestro amoroso y todopoderoso Dios y confiar en Él, Él coloca dentro de nuestro corazón una medida de fe. La fe es un regalo que Dios nos da. Cuando más ejercitamos ese don, tanto más crecerá. A medida que aprendemos a confiar en Él, en medio de las pruebas y los desafíos que enfrentamos en la vida, nuestra fe aumenta. Algunas veces, nuestros momentos de mayor desesperación son los de nuestro mayor crecimiento en la fe. También podemos ampliar nuestra fe cuando meditamos en la palabra de Dios. Cuando las verdades de la Biblia llenan nuestra mente, nuestra fe aumenta rápidamente. Las Escrituras afirman esta divina realidad en la carta de Pablo a los Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Cuanto más colmamos nuestra mente con la Escritura, tanto más grande será nuestra fe. Su palabra disipa nuestras dudas. ¿Le gustaría abrir su corazón a Dios y por fe recibir hoy su poder? Si desea entrar en una nueva relación de fe y confianza en Dios, puede pedirle que le dé un corazón confiado para que pueda experimentar los beneficios para la salud de una fe viviente. Esto fue Viva con Esperanza, lectura de Alejandro Venegas, sobre textos de Mark Finley y Peter Landless.